Entonces voy a pasar de una en una a una serie de reflexiones finales, que también las voy a ir mostrando en este PowerPoint, como le gusta a Iñaki, que yo no soy de letras, entonces utilizo los PowerPoints. Vale, empezamos. Primer punto, ¿no? Una idea clave. El proceso de cara a la implementación o implantación de las instalaciones, tanto fotovoltaicas como eólicas, se está llevando a cabo actualmente de una forma desordenada. Desde el inicial PTS, que prevía la construcción de 12 instalaciones eólicas, se ha pasado a la actual en tramitación, donde se establecen zonas de localización seleccionada, las famosas ZLS, para poder llegar a instalar por ahora un total de 27 parques eólicos y 129 fotovoltaicos de gran escala. Mientras tanto, se siguen tramitando planes especiales, con los problemas que su aprobación está produciendo, en especial por el efecto que tienen sobre las competencias municipales. A pesar del mandato parlamentario del año 2019, el PTS de energías renovables está en tramitación, al igual que el PTP de Álava Central, sufriendo grandes parones en ese proceso, con el consiguiente desconcierto de las entidades locales, como los concejos, afectados y de la ciudadanía en general. La paralización y consiguiente retraso de la tramitación del PTS invita a presentar solicitudes para la construcción de instalaciones con el objetivo aparente de evitar su aplicación. Vamos, estos son tipos de reflexiones que vamos a hacer que se derivan un poco, repiten de alguna manera el análisis o las conclusiones, y nos gustaría reflexionar un poco, ¿y entonces qué? En inglés, and so what? ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Qué proponemos, no? Claro, las propuestas son de nuestro grupo de trabajo y no quiere decir que creamos que son las verdaderas mejores del mundo universal, pero creemos que por ahí pueden ir los tiros. Por ejemplo, ante este punto, nosotros diríamos que, aunque pueda parecer contradictorio, proponemos una moratoria en el proceso de aprobación del PTS. Una moratoria, y aquí es las CACOCHAC, con un horizonte temporal muy definido, que dé paso a un proceso más garantista en la mejora del PTS, que esté avalado por una aceptación social significativamente más amplia de la actual. Esto será indispensable para garantizar una transición energética territorialmente equitativa y así ser un instrumento eficaz desde un punto de vista de transición energética justa. Segundo punto. El efecto que la planificación actual tiene en el territorio es sucesión a la gestión privada, liberalizando la gestión del suelo, que se aleja de la competencia de los poderes públicos. La gestión del territorio es una materia que debe estar en manos públicas. Las propias normas europeas, cuando hablan de ordenación del territorio, señalan que por tal hay que entender una disciplina científica, una técnica administrativa, una política y una función pública que persigue un desarrollo equilibrado del territorio y la organización del espacio según una idea rectora. Pero las normas actuales han llevado sucesivamente a una liberalización de facto del uso del territorio, que se ha manifestado en el ámbito propiamente urbanístico en materia de vivienda, por ejemplo, y que ahora se traslada al consumo del territorio y su acelerada artificialización en nombre del desarrollo sostenible y las energías renovables. Bajo la necesidad de atender el despegue de la producción de energía renovable, se produce un abandono del sector a la iniciativa privada, normalmente vinculada a los grandes intereses corporativos. Ante la avidez privada para el control del desarrollo de las energías renovables, lo que lleva al control del territorio, hay que afirmar la necesidad de una intervención pública directiva. Algunos de los planes analizados, como el PTS de energías renovables, del que estamos hablando hoy, tienen como consecuencia una intervención sobre el territorio de gran importancia e importantes consecuencias, dejando en manos de los particulares su control y gestión. Como hemos ido señalando, en un territorio como la Comunidad Autónoma del País Vasco, esta intervención tiene un significado político trascendental. Por esta razón, sería razonable poder disponer de una empresa pública energética que, además de influir directamente en el sector industrial como tal, permita también el desarrollo de intervenciones públicas donde encuentren un lugar los ayuntamientos y las iniciativas populares y de otros entes locales como los concejos en concreto y, por ejemplo, la red de comunidades energéticas también. Hemos de recordar que la normativa sustantiva reguladora del sistema eléctrico permite la expropiación de los terrenos afectados por una estructura de este tipo, lo que significa
una afección radical al derecho de propiedad de los habitantes de cada entorno, impidiendo, por ejemplo, sus actividades agrícolas ordinarias. La intervención tiene, por tanto, un efecto sobre los derechos de la ciudadanía que requiere una intervención pública garantista de los mismos. Una tercera reflexión. La falta de planificación y de contemplación del sector desde una perspectiva pública y de ordenación equilibrada del territorio ha llevado a plantear por el PTS un gran número de potenciales localizaciones prioritarias para la construcción de instalaciones de gran escala, principalmente en la región de Álava Central. Es muy reseñable que es en Álava donde se encuentran 135 de las 149 zonas de localización seleccionada, ocupando un total de alrededor de 3.500 hectáreas, que para el común de los mortales esto supondría alrededor de 5.000 campos de fútbol, claro, dependiendo de las dimensiones del campo, pero más o menos. No de futbito, ¿eh? Y esto solamente en Álava. El desarrollo de los planes territoriales y urbanísticos actuales en esta materia conlleva un gran riesgo donde habrá ciertas zonas que resulten claramente perjudicadas por una política de localizaciones industriales no realizada con una perspectiva de búsqueda de equilibrio territorial. A su vez, a día de hoy no existe una política pública clara y coherente sobre la sensibilización de las poblaciones sobre la responsabilidad que nos afecta a todos y todas en el logro de la energía que consumimos. Pero ahí queda el tema de la movilidad, la vivienda, el ocio y un largo etcétera, lo que requiere también una asunción de responsabilidades en los ámbitos locales y comarcales. Desde nuestro punto de vista, el PTS debería identificar un número bajo de ZLS bajo una metodología que sea transparente, interdisciplinaria y, por tanto, ampliamente aceptada desde el punto de vista técnico. A su vez, nos parece mucho más lógico que los planes territoriales parciales deberían revisarse para poder establecerse un conjunto de ZLS que encajen mejor con la idiosincrasia de cada área funcional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la participación activa y efectiva de los entes locales. Cuarta reflexión. El análisis de la afección paisajística producida por las instalaciones eólicas y fotovoltaicas debería reforzarse mejorando la idea actual de cuencas visuales y revisando la idea del establecimiento de distancias entre instalaciones como si un continuo urbano se tratase. Pongamos el caso de las eólicas. El paisaje de las cumbres montañosas vascas se manifiesta en su perfil, apreciable desde la distancia, que acumulando a los demás perfiles existentes desdibuja los contornos de las zonas de montaña. Por ejemplo, desde Yesuri en Orozco hasta Balmaseda, pasando por Llodio, Alonsote y Encartaciones, constituye, por ejemplo, un ámbito en el que la construcción de instalaciones eólicas tendrá unas consecuencias paisajísticas importantes. Algo similar podrá decirse de algunas zonas de costa, como el caso de Baquio, Soyube y Munguiesado. Por tanto, sugerimos que los umbrales de saturación de las cuencas visuales se establezcan de forma más transparente y se justifiquen adecuadamente desde un punto de vista técnico e interdisciplinar. La delimitación de cuencas visuales también debiera ser revisada en este mismo sentido. Bueno. Quinta idea. La planificación energética y su implantación territorial se ha configurado sin participación de las autoridades públicas de los municipios afectados de forma directa. En general, podría decirse que la participación municipal ha sido escasa e inadecuada en su forma. Podemos decir también que los proyectos se han concebido sin la intervención municipal. Ahora se está dando el caso que los ayuntamientos se encuentran con la aprobación de autorizaciones industriales por parte del Gobierno vasco en las que tienen un papel de mera consulta. Una vez obtenida la autorización industrial, la iniciativa privada por ella favorecida, una empresa importante normalmente, solicita la tramitación de un plan especial ante el ayuntamiento correspondiente. Típicamente ayuntamientos de baja población, sin suficiente capacidad y servicios de consulta y administrativos propios, que se encuentra compelido a su aprobación. Muy recientemente hemos tenido ocasión de comprobar la aprobación de planes especiales de este tipo por ayuntamientos que no querían hacerlo, pero bajo la amenaza de ser denunciados por prevaricación ante los tribunales penales.
Los ayuntamientos creemos que no pueden ser los paganos de una forma de gestionar la implantación de instalaciones energéticas ajena a los intereses y la participación de las entidades locales. Esto va directamente en contra, desde nuestro punto de vista, de cualquier concepción de transición energética democrática y justa. Por eso creemos necesario crear una forma urgente o modelos nuevos para una participación concreta y directa de las entidades locales donde se vayan a implantar este tipo de instalaciones. Y voy acabando. Desde nuestro punto de vista, la participación pública es quizás el aspecto que más sufre en este proceso de elaboración del PTS Energías Renovables, siendo sus carencias de diferentes tipos. La primera constatación a hacer sería la profusión de instrumentos de planificación, cuyo contenido se acomoda y retuerce, a veces, en algunos casos, para el logro de objetivos ajenos a la planificación o para lograr aquello que se anuncia. Los planes se presentan y retiran con un manejo de los tiempos injustificados. Nos surge la pregunta lógica si estos parones del PTS han conllevado el aluvión actual de solicitudes para construir instalaciones. Esta pregunta necesita una reflexión profunda y quizás una explicación por parte de los poderes públicos. Es importante también señalar que la información facilitada por la Administración competente en los procesos de participación pública es muy compleja y frecuentemente injustificada. Por poner un ejemplo, los textos de la norma se completan con remisiones a planos realizados con los más modernos sistemas de información, que hacen prácticamente imposible conocer su contenido por la ciudadanía en general, necesitando conocimientos de expertos para obtener la información que desean tener. Más preocupante aún, desde nuestro punto de vista, es la ausencia manifiesta de debate público y político de calado al tratar la planificación. Como botón de muestra, los artículos de prensa críticos con la política energética no han recibido ninguna contestación digna de un debate razonable y razonado. En algunos casos, incluso, solamente respuestas estereotipadas y también, en ocasiones, descalificaciones por altos representantes públicos que incluso frecuentemente son contradictorias. Después de afirmar que se respetará estrictamente la legalidad, se aprueba un plan que desde nuestro punto de vista no lo es. Nos parece que todo esto es expresión de una forma de intervención de los poderes públicos que no contemplan el debate y el contraste de su actividad con la ciudadanía. La razón de ser está seguramente en una concepción elitista de la política. Como si no, se puede justificar la falta de debate y consideración efectiva de las alrededor de 4.000 alegaciones al PTS. Es preocupante que parte de la política energética se externalice en empresas privadas, como empresas de consultoría. Estas pueden fácilmente influir en la dirección de la política energética. La gestión empresarial ni necesita ni está acostumbrada a actuar de forma participativa. Es, como decimos, preocupante que la participación social se sustituya de facto por la gestión empresarial. Además, esta externalización hacia el sector empresarial da lugar a la configuración de grupos privados de interés nucleados típicamente alrededor de grandes corporaciones, con la consecuencia de eliminar la intervención de las iniciativas locales. Tenemos casos muy llamativos y claros como el de la empresa Solaria y sus decenas de proyectos que quiere llevar a cabo a lo largo y ancho de Álava. Sería, por tanto, muy deseable facilitar los procesos de participación pública haciéndolos menos complejos, tal y como recomienda el Ararteko y la Ley de Transición Energética Cambio Climático 1/2024. Y esta ya es la última reflexión. La última reflexión, por ahora. El PTS de energías renovables actualmente se decanta como un instrumento de planificación territorial que no tiene en cuenta suficientemente la escala temporal de la transición energética que requiere la comunidad autónoma del País Vasco. Los objetivos climáticos normalmente son en parte políticos y en parte técnicos. Esto es normal. Este equilibrio técnico-político ocurre en muchos sectores, como la educación, la sanidad, etc. Los instrumentos de gestión así lo reflejan. También debería ser el caso de los instrumentos para la transición energética. Pero la transición es un camino que cuenta y seguirá contando con diferentes aliados y escollos de toda índole. Los instrumentos de ordenación del territorio, especialmente los PTS y los PTPs, deben servir para marcar una hoja de ruta basados en el mejor conocimiento científico-técnico. Es evidente que en Euskadi llevamos demasiados años de retraso en la puesta en marcha de la transición energética. El no tener aún un buen PTS de energías renovables que sirva para la transición es ejemplo de ello. Pero no por ser urgente,
es necesario aprobar un PTS que actualmente contiene muchas lagunas y riesgos, como los comentadas hoy aquí. Es imprescindible que el PTS ayude a planificar adecuadamente el despliegue de las renovables, teniendo en cuenta de forma explícita las interacciones dinámicas entre la escala espacial y temporal del uso del territorio. Es necesario, desde nuestro punto de vista, que el PTS tenga en cuenta el conocimiento científico sobre sinergias y soluciones de compromiso, los famosos trade-offs en inglés, entre diferentes objetivos climáticos, biodiversidad, producción agrícola, por lo menos tenerlos en cuenta, que también son parte esencial de la transición energética. El clima no es un compartimento estanco, no es un cajón, es un paraguas demasiado grande para no tener en cuenta las relaciones con estos otros objetivos de primer nivel, algunos de ellos identificados en otros PTS como el agroforestal. La relación entre el PTS y energías renovables con otros instrumentos de planificación deberían ser mucho más claros. Ello conllevaría la necesidad de establecer claramente en las bases de ordenación del territorio etapas claras para poder alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050. Y hasta ahí podemos leer. Bai, hor bukatzen dugu gaurko gure aurkezpena, lo que queríamos transmitir. Creo que es igual mucha información. Afortunadamente vais a tener este acto también grabado para ir pudiendo digiriéndolo poco a poco, porque de una tacada pues ya sabemos que es muy difícil de digerir. Y vamos a pasar al turno de preguntas, a no ser que alguien en la mesa quiera añadir algún punto, alguna reflexión última antes de pasar a este turno. Entonces, bueno... Ya hemos hablado bastante, ¿no? Vale, bastante... Vale. Vale, vamos a hacer un turno, claro, es posible que haya muchas inquietudes o tipos de pregunta, entonces, para no pasar demasiado con cada una de ellas, vamos a hacer una recogida de preguntas. Entonces, si podéis levantar la mano para saber más o menos el set o cuántas preguntas podemos incorporar. Veo un segundo, vamos a hacer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, 7. Vale, entonces lo que os pediría es que comentéis cuáles son esas preguntas, tomamos nota, porque algunas igual se repiten o son parecidas, y si podéis también en la pregunta ser un poco concretos a quién queréis hacerle la pregunta, ¿vale? Sí. Entonces vamos a pasar, igual necesitamos el micro, igual Mila nos ayudas. Sí, entonces tratar de ser un poco breve en la pregunta. Sí, ¿vale? Y yo rogaría, es que ya llego tarde a una consulta médica. Perdón, una cosita, y si podéis os presentáis, ¿vale? Decir quiénes sois. Vale, soy Pedro Pablo Espinosa Ortiz de Arri, vengo del pueblo de Durana en representación de la Junta Administrativa. En primer lugar, bueno, lo que iba a decir, llego tarde ya a una consulta médica y rogaría, porque mi pregunta va a ser muy concreta, pues que se me contestara para así poder marchar. ¿Vale? Y también quiero agradecer... Por problema médico solamente, ¿vale? Sí, por problema médico. Solo por problema médico, vale. Sí, más que nada porque llevo encima un holter de estos, vale, que me lo tienen que quitar ahora y que ahora me va a elevar un poquito la tensión. Vamos a verle. Venga. Bueno, quiero agradecer la labor que estáis haciendo, Gorbeialdeko Herri Unibertsitatea, y tengo que decir, bueno, ya he dicho que vengo de Durana, y que desgraciadamente para nosotros llega un poco tarde porque nosotros llevamos 5 años ya soportando el peso de Solaria y todas estas conclusiones que son muy buenas y muy bonitas y habéis puesto negro sobre el blanco, nosotros al cabo del tiempo pues, nos hemos dado cuenta. Bien. Actualmente, en el municipio de Arrazu-Ubarrundia, que sabéis que tiene un pantano que ocupa ya un 20% del territorio, hay ahora mismo 15 proyectos de renovables y fotovoltaicas. Nosotros sabemos, o creemos, pero vamos, intuimos, que no tenemos nada que hacer. Es decir, que el gobierno vasco ya ha decidido que va a hacer lo que va a hacer, apoyado por los partidos que lo sustentan y también por el máximo partido de la oposición. ¿La pregunta es? La pregunta es, aparte de la movilización popular, creemos que la única posibilidad es la judicialización. Entonces le pregunto al señor Lasagabaster, que ya ha dicho que es ilegal,
cómo podemos hacer esto y cómo podemos organizarnos desde entidades locales tan pequeñas como somos los concejos. Gracias. Iñaki Zure, txanda. No, pues por una parte hay que ver cada tipo de decisión que adopta la administración, pues es susceptible de recurso. El PTS, en el momento que se apruebe, pues será susceptible de recurso, y si se quiere recurrir, pues se recurre y luego pues a ver qué es lo que sucede. Argumentos hay para ir en contra del PTS, aquí hemos dicho algunos escasos, limitados, pero hay muchos más, y sobre decisiones o aspectos concretos, lo que cabe también es alguna de esas decisiones, en su caso, también ir en contra de ellas. Yo, por ejemplo, no tengo información directa y lo que digo ahora es un poco susceptible o necesitado de mayor concreción y de mayor conocimiento, pero en lo que hace referencia a Razo Ubarrundia, yo, pues por las referencias de prensa solamente, no hablo con nadie de allá ni nada, de lo que yo sé, en las referencias de prensa, pues yo creo que el inicio del plan especial para hacer a Razo Ubarrundia, yo creo que es ilegal, porque está iniciado por el diputado, por Ari, y yo no creo que el diputado pueda iniciarlo, que lo tiene que iniciar el gobierno vasco, que es la autoridad sustantiva, artículo 97.2 de la ley del suelo. Creo yo, sin haberlo analizado en profundidad, pero creo que hay otro argumento jurídico, no solo en relación con el PTS, sino también en relación con el plan especial. Pero, repito, no tengo la información concreta, pero si es lo que sale en la prensa, diría eso. A dos. De todas maneras, si alguien posteriormente o lo que sea, pues va a haber por ahí una dirección electrónica para que mandéis comentarios, preguntas o lo que fuera. Si son muy largas, pues pueden tener un costo, Bueno. Vale, eskerrik asko, bai. Entonces, había visto otras 5, a ver, Horda, iros levantando y haciendo la pregunta. Bai, lehenengoa. Vale, aupa. Bueno, yo soy Estitxu Villamor de aquí, de Euskal Herriko Unibertsitatea. Primero agradeceros las presentaciones tan claras y las conclusiones que habéis mostrado al final. Y yo tenía una duda, que habéis comentado varias veces que durante el tiempo en el que se ha estado tramitando este PTS se ha presentado un aluvión de solicitudes de proyectos renovables, ¿no? Entonces quería saber en general, bueno, supongo que estos proyectos o estas solicitudes no estarán contempladas en el PTS porque ha sido como simultáneo. Y bueno, en general, ¿cuántas de las solicitudes que se han presentado en esta última época, ¿no? ¿Cuánto de este aluvión están recogidas? Vale, eskerrik asko. Hurrengo galdera, mesedes. Espera, levantar la mano porque el micro está pasando. Entonces, Mila os irá pasando el micro, ¿vale? Buenas. Mira, soy un agricultor, soy de un concejo de la Llanada Alavesa y soy concejal de un ayuntamiento, Iruraiz Gauna en concreto. Como concejal tengo unas dudas tremendísimas. Estamos ahora haciendo el PGU, estamos intentando analizar pues qué se puede hacer desde el ayuntamiento, pero vemos que desde el ayuntamiento podemos hacer muy pocas cosas. Y luego me parece curioso lo que habéis dicho del índice de saturación. Tenemos un pueblo, en concreto Ezquerecocha, que pasa en 3 líneas de alta tensión, la autovía, el tren, ahora el tren de alta velocidad, van a pasar otras 2 líneas de alta tensión y tenemos toda una parte que se supone que se van a hacer placas solares, aproximadamente eólicas de Euskadi, creo que tiene intención de poner 60 hectáreas. Aparte, hay unas eólicas que desde Dulantzi, la zona de Dulantzi, también nos van a afectar. Bueno, ¿eso es índice de saturación o qué es? No sé, ya no sabría qué decir. Vale. Sin más. Hurrengoa, Mila, mesedes. José Ángel, horrela ez baiotz. Cuando habláis de la variabilidad que aparece en el PTS, que eso puede llevar a esa inseguridad en lo que significa pues, también la variación de la zona de aptitud y todo eso que habéis dicho, ¿quién es el que puede posibilitar esa variación? ¿Habría algún órgano que pudiera dar el visto bueno
o frenar eso, porque las normas, tanto en la Ley de Transición Energética como en las otras, aparecen con los comités de expertos, los comités de participación. ¿Esos órganos estarían posibilitados para ello? O si no, ¿quién daría ese visto bueno, ¿no? Y luego otra pregunta que no tiene que ver con esto, pero que también tiene que ver en este proceso de participación. Cuando habéis hablado antes, dentro de las conclusiones, de la aceptación social más amplia, ¿vosotros a eso qué consideráis esa aceptación social más amplia? Porque desde el ámbito político, como habéis dicho, puede ser considerado de forma muy diferente a lo que vosotros consideráis, y a los movimientos de participación o a todos los consejos y entidades locales. Entonces, si podéis aportar alguna luz, por favor. Opa, bueno, es que ricasco por vuestra presentación y por vuestro trabajo. Me llamo Javi, soy vecino de un concejo afectado por una macroplanta solar de nuestros amigos Solaria. Y bueno, tengo por un lado para Iñaki, has nombrado los planes especiales, ahora los han nombrado también por ahí. Me gustaría, no sé si los puedes explicar un poco, porque están ahora al orden del día, parece que todos son los planes especiales de estas instalaciones. ¿Quién realmente, porque mi duda es quién los pide, quién los realiza también? Porque yo, por ejemplo, en Vitoria Solar 2 me llamó mucho la atención que el plan especial lo redacta la propia Solaria. O sea, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Entonces, un poco a ver si nos puedes aclarar esto y, como ya han dicho también, pues el papel de los ayuntamientos, porque parece que los ayuntamientos están abocados a, pues lo que se da a entender, ¿no? Que sí o sí tienen que decir que sí a lo que diga ese plan especial, ¿no? Entonces, a ver si nos puedes aportar un poco de luz en este aspecto. Y ya aprovechando que tengo el micro también igual para Ana, bueno, me he quedado asustado con el mapa de aptitud de todo Euskadi, porque entonces, al parecer se pueden marcar más zonas de localización seleccionada, más ZLS, ¿y quién las puede marcar? Lo pregunto porque en el PTP, por ejemplo, de Araba Central, hay zonas marcadas para fotovoltaica, y en el PGU de Vitoria-Gasteiz marcan también zonas que, además, curiosamente, creo que coinciden con Vitoria Solar 2. Entonces, pues bueno, a ver si nos puedes aclarar esto un poquito. Es que ricasco. Zuri, beste galderaren bat. Ya llevamos unas 5. Igual vamos a parar aquí un momento, por si acaso surgen algunas otras, o igual en la respuesta ya respondemos a las que podrían venir a posteriori, ¿vale? Igual empezando por la de Stichu, no sé, ¿cuántas? No sé si, Iñaki, tienes igual los datos de cuántas solicitudes ya están en marcha mediante, o sea, en este interim, y si concurren o no con el PTS, si están en contradicción o qué. Esa pregunta me la sé y no estaba de acuerdo con ella, que le conozco. Hay la diferencia existente es en eólicos de 27 aerogeneradores, 154 megavatios, y son los del clúster de Gamarra, Ferosca 1, Miricha, Mendía 5 y Castillo 4. Esos no están fuera de las zonas de localización seleccionadas. Y en fotovoltaico son 281 megavatios, y son Ciervana 2, Ribabellosa, Ciervana 3, Gopegui, Ciervana Martio da Mendoza, Santurce, Arganchun, Santurce 1, que es en Arganchun, Vitoria 1, que es Arazo Aubarrundia, y Ubalza en Agurain. Estos están fuera de las zonas de localización seleccionada. 281 megavatios. Total, el eólico y el fotovoltaico, en los datos que yo tengo, son 435 megavatios, que están en este periodo. Igual que en este periodo, y relacionado con los planes especiales, pues yo no tengo toda la información, ¿no? Y el problema de esto es tener toda la información en concreto, saber cuál es el plan, dónde se ha presentado, en qué momento, etcétera. Y todo eso no lo tengo. Si mandáis esa información a nuestro al buzón ese y se facilita información, pero tiene que ser concreta y bien elaborada, es decir, el boletín tal, o es esto y esto y lo otro. No se come muy bien en el restaurante de tal, solamente, sino hay que dar los datos concretos. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención algunas cosas, ¿no? Los planes especiales,
pueden ser de iniciativa privada o de iniciativa pública. ¿Qué sucede? Que se obtiene la autorización industrial y después las grandes empresas o estas corporaciones lanzan los planes especiales y va al ayuntamiento diciendo, ya tengo la licencia, perdón, la autorización para la planta, la autorización industrial, que no tiene nada que ver con el medio ambiente ni el territorio en principio. ¿De acuerdo? Esto no sé, hay una autorización para poner una planta como industria eléctrica y después tienes que ir a pedir la licencia de obras y la licencia de medio ambiente. Y eso tiene que ver con qué planes hay. La licencia de obras tendrá que haber unos planes, unos planes que den cobertura a esa licencia. ¿De acuerdo? Y esos planes pueden ser las DOT, los PTPs, lo otro, el PTS o el PG, el Plan General. ¿Y esto qué se hace? Se quiere hacer esto mediante planes especiales. Y entonces se va con el plan especial y le dice al ayuntamiento, aquí tienes el plan especial. A ver si eres capaz de decir que no. Vamos a decir, un poco. Lo que me parece percibir, porque en Ollón, por ejemplo, lo que se lee en la prensa, pues la razón de aprobarla es que si no estamos prevaricando. Claro, es en un punto un poco triste tener que pensar que la decisión en concreto de un ayuntamiento se tiene que adoptar, pues porque si no está prevaricando. Voy a dejarlo ahí, que se podrían decir más cosas. En Lantarón y esta zona, pues ahora mismo un plan especial. En los datos que he calculado, que me ayudó a hacerlo, yo, por ejemplo, de las instalaciones que se quieren establecer, superan con creces el porcentaje de ocupación de la cuenca, de acuerdo con lo que dice el PTS y el PTP. Lo supera, lo que pasa es que no están en vigor, lo cual no quiere decir que no sean aplicables, que es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vienen a todo correr y dicen, vamos a meterlo, y como entendemos que no hay ninguna norma, pues nos tienen que dar la aprobación. Y cuidado, yo entiendo que ahí son aplicables las DOT directamente y la protección del paisaje. Que no es necesario que estén en vigor. Y que esto sería lo que se da en llamar en derecho internacional un soft law, un derecho dulce. Es decir, hay una protección del paisaje y el ayuntamiento se puede orientar no por el capricho, sino también por lo que dicen las cuencas, la protección de cuencas. Por eso entiendo que en Lantarón se podrían oponer a la aprobación de ese plan especial. Pero claro, es la soledad del poder cuando el alcalde o el ayuntamiento de un sitio pequeño, como antes planeaba, de mi querida Gauna, que recuerda mi juventud cuando íbamos al San Vítor y a Santa Isabel, que nos dejaba el tren ahí, qué tiempos. Entonces, la posibilidad, me voy por estas cosas nostálgicas, la posibilidad que tienen las personas de resistirse a esta terrible presión, cuando vemos, por otra parte, que la Diputación Foral parece que está jugando la otra carta, parece, por lo que antes os he explicado de las instalaciones tipo A y tipo B. No que sean tipo A, que parece que todos estaríamos de acuerdo, sino que son tipo B, es decir, más facilidades para que se puedan establecer. Claro, ¿qué es lo que dice un ayuntamiento Gauna, pongamos por caso Gauna, si le llega esta nota? Pues claro, si me llega a mí, yo hago un informe y digo que eso está mal. No me estoy haciendo publicidad, estoy jubilado. Digo que esto es incorrecto. Pero claro, te llega a un ayuntamiento y ¿qué puede hacer el ayuntamiento? ¿O sobre qué criterio decide una junta administrativa o un concejo? Pero yo diría más cosas. La declaración de impacto ambiental, digo a este hilo, porque son cosas prácticas que nos enseñan mucho de lo que significan las categorías jurídicas cuando las aplicamos. La declaración de impacto ambiental que hizo Madrid, el Ministerio, en relación con el Parque Eólico de Icharach en Aramayo, ¿os suena? ¿Os suena? En Madrid dijo que no. Declaración negativa. Yo he leído la declaración, ya estoy agotado, la verdad, porque son kilos de papel, que además luego los tengo que arrastrar por si alguien hace alguna pregunta comprometida, para buscar la prueba. Entonces,
¿Qué es lo que dice ahí en la declaración? Dice que no, por unas razones. Pero dice, Álava no pone ni una pega. Y Vizcaya dice que no. No me he vendido, ¿eh? Álava da paso libre. Y Vizcaya dice que cree que no se tiene que construir. Está en el boletín oficial. Os puedo dar la referencia, al que tenga interés. Es decir, el de Gauna todavía más solo. O, en el informe que hace en relación con el PTS, la propia Diputación presenta a 3 documentos, y en un documento de ellos, uno de ellos, os voy a titular, os voy a decir cómo se titula: Informe justificativo de la innecesariedad de redactar y aprobar un plan especial en suelo no urbanizable para la implantación de instalaciones eólicas. La Diputación Foral de Álava presenta este informe cuando informa a la Comisión de Ordenación del Territorio sobre qué opina ella sobre sus competencias ambientales, etc. Por una parte, me parece un poco atípico que lo presente, porque no le están pidiendo esto. Pero en segundo lugar, dice que no es que un informe para que no sea necesario, y la normativa urbanística establece que es necesario. Real Decreto 2008, artículo 4, 3, 2 y 3. Y la Diputación dice que no es necesario, es decir, no quiere ni planes especiales, pero es que tampoco quiere que la aprobación especial del artículo 28.5 de la Ley del Suelo, que establece que las intervenciones en suelo no urbanizable tiene que aprobarla la Diputación, también quiere que se quite. Y aprueba lo que dice el PTS, que va en ese sentido, que yo eso sí creo que es radicalmente ilegal, porque lo pone en una ley. ¿Qué lo queremos cambiar la ley por el PTS? Eso lo dice hasta la Diputación de Vizcaya, que me tiene francamente sorprendido al leer los papeles. Esta es la realidad de una serie de cosas que están pasando y sobre las que no estoy haciendo una reflexión hipotética o una consideración sobre lo que yo entiendo que debe de ser el camino más adecuado o la forma más adecuada para responder a los requerimientos de las normas, etcétera, sino que estoy hablando de un caso práctico, de 6 casos prácticos, por ejemplo, en esta materia, igual que la que nos ha hecho la pregunta nuestro compañero de Durana. Yo estoy sorprendido con que los planes especiales en materia energética los inicie el diputado de Equilibrio Territorial de Álava. Cuidado, puedo estar equivocado, y lo admito, pero lo pongo por escrito. Y si alguien dice que no, pues que me conteste. Y si es que ese es el debate. Bueno, no sé si contestaba a la pregunta esta. Y creo que has contestado a varias preguntas que se solpaban un poco. Igual alguna cosa que queda por ahí pendientes. Ana, igual una pregunta para ti. Iñaki, tú también, igual desde el punto de vista jurídico, igual tienes conocimiento. El tema de las zonas de aptitud, ¿no? O los niveles de aptitud en la Comunidad Autónoma Vasca. Y las ZLS se pueden marcar más, menos, algunas parece que están en el PTP. Respecto a la variabilidad, primero que decía... O sea, perdona, y aprovechas también igual para hablar un poco del tema del índice de saturación, que desde Gauna también nos decían, nos preguntaban. Vale, respecto a la variabilidad de la aptitud, en principio lo que se dice es que allá donde no hay recurso favorable y que, habiéndolo, esa aptitud podría promocionar, pues yo entiendo que la existencia de recurso la justificaría una empresa promotora que esté interesada en instalar una central eólica. Lo que me imagino que luego, no sé, pues Energía del Gobierno vasco tendría que aprobar ese proyecto o lo que sea, ¿no? Eso ya no sé, pero vamos, la variabilidad va sobre todo por ahí, por poder justificar en un sitio donde el PTS a nivel regional establece que no hay recurso, ir y decir que sí, que hemos hecho unas mediciones,
o que la tecnología avanza y que un recurso menor es aprovechable hoy en día, pues bueno, por ahí irían, pero claro, eso luego tendría que pasar el trámite correspondiente, supongo. Respecto a la saturación, al índice de saturación, efectivamente lo que tú dices debería ir por ahí, o sea, medir un poco la realidad de hoy en día. No, en este momento el PTS no dice más que 10% para cuencas visuales sin ZLS y 15% para cuencas visuales con ZLS. Independientemente de dónde estén, de qué carga ya industrial tengan o de... Entonces, sí, o sea, efectivamente deberían de atender más a la realidad y a los saturados que estén ya de por sí. Pero esa es una de las cosas que, de nuestras reflexiones, que no es apropiado. ¿Qué más a las ZLS? ¿No? Vale. Fuera de las ZLS que establece el PTS, se pueden definir más ZLS por otro tipo de instrumentos de planeamiento, PTPs, PGOs o incluso modificaciones del PTS. Siempre que estén si son de gran escala, en aptitud alta o muy alta, y si son de mediana escala, también en baja, en aptitud baja, y fuera de zonas de exclusión y respetando la matriz de ordenación del medio físico. Pero eso lleva a poner una alfombra roja en gran parte del territorio para que las promotoras puedan instalar sus centrales en una gran parte del territorio. Vale, es que ricasco. Y creo que quedaba... Bye. La modificación de las zonas de aptitud es la dirección competente, como ha dicho Ana, es energía, la dirección de energía. Y después, cuando se quieren modificar las zonas de localización seleccionada, se pueden modificar hasta en un 20% sin requerir ningún trámite adicional. Y otra cuestión importante, que me parece importante, la aprobación provisional del PTS en relación con la aprobación inicial, es decir, la primera fase y la segunda, tiene, ahora no recuerdo, las conté, ya no tengo, pero 30 hojas más. Hay muchos preceptos que se han añadido a lo que decía la aprobación inicial, que claro, a mí me parece que es hacer trampa. En la aprobación inicial es para modificar cosas para luego llegar a la aprobación provisional, pero claro, si justifican eso, porque ha habido intervención pública, ha habido la participación ciudadana, etcétera, y por qué han venido las modificaciones. Pero si de repente tenemos unos artículos nuevos que aparecen ahora, que antes no estaban, y no nos dicen por qué, como dice Wyoming, ahí lo dejo. Bueno. Vale, es que déjalo ahí. Y había otra pregunta, creo que era ya con esta acabaríamos. El tema de la aceptación social más amplia, ¿no? Que tiene que ver con los procesos de participación. Igual, Nayara. Sí, bueno, como concejo o como miembro de la Junta Administrativa, y creo yo que aquí hay un montón de representantes de concejos, nos sentimos totalmente ninguneados por toda esta entrada de proyectos, ¿no? Entonces, lo que se pide, que encima ya no tenemos que esperar a que se apruebe el PTS para nada, porque ya la Ley de Transición Energética ya lo recoge, que tiene que haber un proceso de participación social y tiene que haber una aceptación de todo este tipo de proyectos, pues no se ha hecho a día de hoy. O sea, los concejos estamos ahogados porque no sabemos, primero, no es nuestro tema, ni entendemos del tema. Nos ha tocado ponernos las pilas a marchas forzadas, con legislaciones, con normativas, estudiándonos muy bien las aptitudes de nuestros concejos, de nuestras tierras, para poder recurrir o alegar por un lado o por otro. Exigimos pues que haya una comisión, la misma comisión esta que hay para el PTS, pues hay una comisión en la que los concejos, ya sean las asociaciones de concejos de Álava, o no sé de qué manera, que se genere un plan de participación en el que estemos presentes. Nos están imponiendo bajo un plano y desde una oficina unas instalaciones que no han visitado
que no han visitado en terreno. Entonces, la verdad que estamos muy enfadados desde todas las asociaciones de concejos porque no se nos tiene en cuenta para nada y exigimos eso, una participación, no sé de qué manera, pero una participación activa, no solo que nos den charlas de qué va a ser el PTS o de qué manera podemos gestionar online cualquier recurso administrativo, ¿no? Queremos que seamos parte de esta negociación. Iñaki, ¿querías comentar algo más? Sobre la participación. Yo estoy leyendo las memorias de participación, ya diréis qué tío más raro, ¿no? Y ve a quién le preguntan, etcétera. Y ve universidad. Y hablan con 3 universidades. ¿Cuántas personas han asistido a la reunión? 3. Y yo digo, o sea, tenemos la Universidad del País Vasco, donde tiene departamentos o personas de derecho que saben o que han estudiado, etcétera, cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio. Tenemos la Facultad de Biología, que tiene un montón de información sobre aves, sobre quirópteros, etcétera, etcétera. Tenemos la Facultad de Geografía, que nos puede dar una información espléndida sobre un montón de cuestiones relacionadas o desde la perspectiva de la geografía física, por ejemplo, también podría ser de la humana, etc. Tenemos la Facultad de Ingeniería, donde está el Departamento de Ingeniería Eléctrica, que podría participar. ¿Para qué es esta energía? ¿De dónde viene el tubo este? ¿Y lo que va de Solaria a dónde va? ¿Y qué es? ¿El enganche? ¿Es el enganche o es Solaria que quiere alimentar yo qué sé qué cosa en Ciervana o en Apatamonasterio o en Ollibarrigauna, que no es el caso, pero me da igual, ¿eh? Es decir, que me veo sorprendido a que se llena, se ha protocolizado y se ha formalizado la participación como vamos a una reunión, va uno de cada uni, no tengo ni idea de quién iría de la UPV y ya está. Cuando la participación no tendría que ser, por ejemplo, tener en cuenta los departamentos de la UPV interesados en esto y las personas que quieran participar. Y 2, para participar hay que ver. En alguno de estos informes he visto que se cita Cataluña y me he mirado la normativa catalana. Y entonces miro la normativa catalana y veo una cosa fundamental, la información. La información de aquí como esta, pues hay que hacer carrera, hay que ser especialista como Ana, para saber si que el azul, que lo tienes que poner por cierto, son las zonas que han aumentado, las que se promocionan, el rojo es que tal. ¿Cómo llegas a eso? Yo voy a los planos en Cataluña y veo Gauna, Irurá y Gauna, y veo dónde están estas, y veo las curvas de nivel, y veo dibujado ahí, afectado, dónde van a ir las instalaciones. ¿Por qué no se hace así? No tengo que explicaros por qué. Es decir, porque no se quiere. Porque tendrían que darnos una información a la que tengamos acceso. Yo para estudiar esta cosa he tenido que llamarle a Ana, yo he tenido que hablar con los de geografía, porque si no, no estoy para, además de leer todos los papeles, tener que meter 25 horas o en una, ¿cómo se llama esto?, en un curso especial para ver cómo se leen los mapas. Bueno, perdón, vale, por el abuso en el tiempo. Vale, igual es la 1 ya, estamos ya media hora pasada de la hora límite que habíamos puesto, pero bueno, azkeneko galdera agian, bi, hiru. Pues van a ser no más de 10 minutos entre preguntas y respuestas, ¿vale? Sí. Entonces, John, a ver, al chatu para asegurar que tenemos bat, bi, hiru, lau. Vale. Bueno, soy Andrés, de Ecologistas Marchan. 2 cuestiones. Una, bueno, has hablado del impacto ambiental del parque de Aramayona, pero es que lo más surrealista es que ahora mismo acaban de dar una diapositiva a un parque en las mismas circunstancias, o sea, con un informe desfavorable de la Diputación de Vizcaya y un informe favorable de la Diputación de Álava, o sea, en las mismas circunstancias. Yo soy esta graf y lo recurro en la día anterior, porque es que es la misma circunstancia, pero en un caso han dado una día negativa y en otro positiva. O sea, una cosa surrealista. La diferencia es que en Aramayona quien decidía era Madrid y en el de Orozco el que ha decidido ha sido
ha sido el gobierno vasco, ¿no? Esa es la única diferencia, pero... El de Orozco, perdona. Sí, el de Larragorri, sí. Pero que la acaban... ¿se ha aprobado el plan especial? Sí. Perdona. Ah, no. Ahí, estamos hablando de la DIA. Es la IA, vale. La declaración de impacto ambiental, ¿vale? No, Sí, no, sin más, era para eso, para que veáis un poco al surrealismo en el que estamos llegando en este tema. Y luego otra cosa que es la pregunta, ¿no? Estáis diciendo paralizar el PTS, ¿vale? Vale, paralizamos el PTS y ¿qué pasa con los 100 y pico proyectos que hay encima de la mesa ahora mismo? Y los que pueden venir si sigue parado. Eso es un poco porque no lo habéis dicho. Entonces, vale, ¿qué hacemos? Buena pregunta. Vale, beste galderak eta las vamos a tratar de juntar. Y era un poco por preguntar el grado de prevalencia, Xavi de Guaga, el grado de prevalencia sobre otros PTS como puede ser el agroforestal, y si una actualización del PTS agroforestal puede suponer una oportunidad para mantenimiento y asegurar el futuro de las explotaciones agrarias. Esan dezakezu berriz azkeneko galdera? Berriz, mesedez. Que si la actualización del PTS agroforestal puede suponer una oportunidad para asegurar el futuro de nuestras explotaciones. Ángel de Molinilla Lantarón. Quería saber si se puede tranquilizar, algo ya se ha dicho, has dicho Iñaki, a los alcaldes o a los ayuntamientos, en la medida que argumentando las cuestiones que aquí han salido, o incluso alguna más, se pueden enfrentar o pueden plantear la vía judicial. Y en ese caso, ¿cómo sería? Negando la autorización al plan especial y esperar una posible demanda, o cómo sería la fórmula. Y si hay forma de tranquilizarla a los ayuntamientos o no. O de poner más ríos. Vale, hori Iñaki zuretzat izango da. Tenemos una última pregunta, creo por ahí, ¿no? Espera, dos, aquí y ahí, dos breves, por favor. Chon, hor dago, Chon, segundo. Buenas. Lo primero, felicitar a las ponentos, y realmente la idea es más social que pregunta técnica. Dentro del Baracalusi que hay en todo este lío de las placas, bueno, yo soy Joseba de Manurgacigoitia, como vecino sufridor de las placas. Tanto Solaria como incluso todos los políticos e instituciones realmente disponen de una cantidad de instrumentos, tanto de prensa como artilugios, y nosotros que somos 4, realmente la idea es felicitar claramente a todos, ¿no?, por estar aquí de entrada y por apoyar esta causa que es terriblemente dura y complicada, es una lucha. Pero bueno, la pregunta es sencilla. ¿Cómo mantenéis el ánimo para seguir ahí peleando? Yo sé que Iñaki tiene suficiente ánimo y lo demuestra, y es agradable de oír, con esa tranquilidad y esa veteranía que da el cuerpo. Unai y los demás, encantado. No hay pregunta, a ver cómo mantenéis el ánimo. Bueno, la mía es... Chon micro dator. Ya. Sí. Mira, bueno, pues dando las gracias por el ánimo y por las ganas de tirar. Es muy concreta, ¿eh? Tiene que ver, Ana, nos has presentado antes el dibujo de Badalla, ¿no? Y hablabas de que eso permite todavía la construcción de 22 nuevos aerogeneradores. Luego, por lo otro, habéis estado hablando de que es una posibilidad de poder, sobre todo desde el impacto que nos hace en Zuya, toda esa zona, y el que hace a Cuartango, el que hace a toda la zona de la parzonería también de Badalla y demás, es el ver las posibilidades de hacer zonas de exclusión o de poder promover, porque decís que es posible todavía llegar a establecer zonas de exclusión, ¿no? No sería eso. Al revés. Bueno, pues sería eso, es decir, ¿cuáles podrían ser unas posibles estrategias, o desde planes generales, desde trabajar, desde cuál podría ser alguna estrategia para poder limitar esa ampliación de 22 nuevos parques que parece que están ahí en el aire, ¿no? Es que ricasco. Vale, es que ricasco. Voy a pasar a distribuir las preguntas, ¿vale? Bueno, yo voy a hacer la del ánimo. Tampoco lo sé.
No lo sé, no tengo respuesta. Yo voy a responder un poco lo que me acaban de decir, renunciando a la vida familiar, que han hecho los aquí presentes, y otros y otras a la vida de ocio. Vale. Vale, esto, Iñaki, bueno, lo voy a cualquiera, ¿eh? Es una pregunta, creo, la de Andrés, después de la reflexión que has hecho, de las posibles incongruencias y tal. El tema de... Sí, claro, porque nos da el decir, y lo hemos dicho con mucho cuidado, es decir, una moratoria, y la palabra moratoria sí, ya, pero y mientras tanto, ¿qué? Por decir, una moratoria indefinida, esto puede ser fatal, ¿no? Por eso hemos dicho en la reflexión que tendría que ser una moratoria con unos plazos muy bien definidos. O sea, ahora, por ejemplo, estamos en un proceso de aprobación y se dice, pues los primeros 6 meses, decía el Parlamento, a ver si los primeros 6 meses o no. O sea, al final este típico de paralizaciones, parones y tal, es una especie de, yo diría casi como una moratoria encubierta para seguir manejando los tiempos y la opinión pública también, en gran medida. Entonces, en vez de hacerlo así, utilicemos el tiempo de manera inteligente con los métodos de participación que haya que establecer, según el Ararteko y etc., sugieren que hay que hacer, vamos a hacerlo bien. Y mira, pues si las instituciones tienen que también hacer un parón y tienen los instrumentos para paralizar de forma técnica muchos de los proyectos que se ven que van a ser, o muchos ya inviables, es decir, que son inviables, y aquellos que podrán estar en duda, pues parar un poquito, porque la transición energética no es de aquí para mañana. Sabemos que tenemos plazos importantes que tenemos que tratar de cumplir, pero hay que hacerlo bien. O sea, es mejor hacerlo bien que hacerlo deprisa y mal, porque eso va a tener repercusiones tanto en los procesos, en la afección al territorio sin más, objetivamente, y también que es que si la gente se nos opone a esta transición energética, olvídate de los plazos del 2050. Aquí vamos a tener una batalla campal que va a paralizar todo políticamente y no va a haber partido o político que vaya a querer avanzar en esa transición energética cuando sabe que una gran mayoría de la población, por ejemplo, rural, por decir algo, de repente se le enfrenta y van a perder esos votos. Es que con un poco de inteligencia política habría que decir, señoras y señores, diputados y diputadas, entes locales, etc., vamos a dar este debate, lo vamos a dar con garantías para tratar de que esa aceptación social sea suficientemente amplia, y esto ahora ya es interpretable, que es suficientemente amplia, pues eso es la política, pues ahí ya negociarán los sectores políticos, sindicales, concejos y todo, y tendrá que haber una especie de reconocimiento que ya tenemos la base suficiente social para tirar para adelante. Hoy en día no existe, hay un bloqueo total, y este bloqueo, ¿cómo se desbloquea? A base de garrotazos no va a poder ser, es que se va a volver a bloquear otra vez. Políticamente va a haber un bloqueo permanente. No va a haber nadie que pueda desbloquear esto desde mi punto. Yo estoy hablando como UNAID, desde un punto de vista técnico y también social, si la gente observa, siente y ve que las cosas no se están haciendo bien. Entonces yo creo que esas ZLS van a ser ficticias, porque nadie se va a atrever a ocupar esas ZLS desde un punto de vista político también, pero algunas ZLS vamos a tener que tener. Y por eso decimos, vamos a tener unas ZLS vistas de arriba abajo, a vista de pájaro, con el territorio de la CAF, cuáles son aquellas que realmente son las que vemos que no deberían tener impedimento, y después, a nivel de las áreas funcionales, que la Araba Central no es un área funcional, por cierto, que habría que revisar eso también, pero que las áreas funcionales coherentes tengan su mecanismo de definir sus propias ZLS. Y ahí está la aceptación social, en las áreas más cercanas a la población, pero tendría que haber una responsabilidad, y ahí las diputaciones tendrían que hacer un buen trabajo con los entes locales, mano a mano, para que esas ZLS también existan. Existan una serie de ZLS muy bien acordadas, y si nos tenemos que retrasar un tiempo para llegar a ese proceso, pues retrasémonos, pongamos unos plazos políticamente aceptables de que hay que hacerlo así, sabiendo que tenemos unos plazos también de aquí al 2030, 2040, 2050, ¿vale? Pero es el 2050 donde tenemos que llegar, ¿vale? Con garantías de éxito. Ahí tenemos una flexibilidad, no creamos que
hay una urgencia y si no cumplimos para el 2030 lo que haya que cumplir, nos van a pasar por la guillotina, porque no es cierto. Y los políticos lo saben. Y ese es el juego político. Esa es mi respuesta un poco a una pregunta muy difícil, pero es una pregunta política, es una respuesta social, no es técnica solamente, que aquí hemos hablado mucho de la parte técnica, es ¿y qué? And so what, en inglés, ¿y qué hacemos? Bueno, pues demos el debate público en los medios de comunicación, más charlas como estas, donde la gente viene y se promueve el diálogo. Hasta ahora no ha habido. Ha habido una serie de batalla campal en cada pueblo, pero eso no genera un diálogo y no es proactivo. Sigue el bloqueo y eso va a perpetuar el bloqueo. Y bueno, para eso es Gorbealdeko Herri Unibertsitatea, es exactamente para tratar de ayudar a desbloquear esa situación, poner nuestro granito de arena en ese proceso. Vale, el tema del PTS agroforestal, Uaga, Iñaki, sus zerbait esan, al final hay una relación muy interesante entre los diferentes PTS y PTS con PTPs. Y ahí igual Iñaki tiene un poco la ordenación del territorio un poco más clara. No, ahora mismo, por ejemplo, algunas de las reformas que se introducen en la aprobación provisional tienen que ver con la utilización del suelo y con la matriz esa de la que hemos hablado en la primera diapositiva. Entonces yo creo que ahí hay algunas contradicciones con el PTS agroforestal. Y en esas contradicciones no lo he analizado hasta el fondo, pero en algunas cosas el PTS dice que, energético dice que va a primar en una cuestión sobre... No, el PTS agroforestal va a primar sobre el PTS energético, pero solamente lo dice en una categoría de suelo, de esas de la matriz, que es en la categoría de suelo especialmente, no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero no, del resto no dice nada, con lo cual parece que está afirmando que entonces en el resto va a primar el PTS, pero yo jurídicamente podría argumentarte, sin militar, decir que no tiene por qué, que no tendría por qué. Es decir, que estamos en una fase en la cual el PTS agroforestal dice, por ejemplo, que las instalaciones eólicas son tipo A, dice el agroforestal, que es el único que lo dice. No sé cómo se despistaron. Entonces dices, ¿cuáles son las relaciones entre todos esos planes? Porque el PTS agroforestal es de 2014, si no recuerdo mal. Entonces, ¿cuál es el PTP que está en tramitación? El PTS que está... Yo leo algunas de estas cuestiones y claro, no me canso en escribir porque no sé qué va a pasar en poco. Pero ahí va a haber bastantes problemas al interpretar, porque hay una cosa, por ejemplo, que es muy grave. El PTS energético dice que primará sobre el PTP, sobre el Plan Territorial Parcial. Y eso es ilegal, porque la ley del suelo, la ley de ordenación del territorio establece claramente las DOT, los PTPs y los PTS, y ese orden es jerárquico. Y el PTS de energías dice que el PTS de energía puede primar sobre el PTP, que está por encima. Y hacen una argumentación que dice, el PTS primará sobre el PTP, que es de un ámbito territorial más pequeño, y en aquellas cosas que no sean típicas del PTP, en aquellas cosas que sea más lógico que regula el PTS por su ámbito territorial. Y dice, me gustaría haberlo leído exactamente, pero eso quiere decir una cosa, dice, una cosa absurda. Está diciendo que el PTS prima sobre el PTP siempre que territorialmente o en todo Euskadi sea más importante el PTS, que siempre será, porque afecta a todo Euskadi, y el PTP solo afecta a la zona en la que afecta. Y hacen una frase que digo, pero esto me resulta incomprensible que puedan poner una cosa como esa. No sé si me he liado. Pero... Después, perdón, no, el de Lantarón. Vaya. Pues está el plan especial ahí, pues tendrán que decir que no. O no contestar, silencio negativo. Pero tendrán que decir que no y tienen sus argumentos. Para mí hay un abuso, un abuso del derecho. Sabes que va a estar y viene la empresa y a todo correr mete porque
a ver si llego antes y lleno la cuenca. ¡Hombre! Y una cosa grave en todo esto, que en parte lo ha dicho Unai, bueno, en la perspectiva mía, yo voy a decir otras cosas. Una cosa muy grave en todo esto es la responsabilidad del poder político. ¿Por qué? Porque muchas de estas solicitudes están pedidas por una empresa pública que va a la Limón con Solaria o con Iberdrola. Es que siempre digo Iberdrola. Con Iberdrola. La edad. Una empresa, el Ente Vasco de la Energía va con Solaria y va con el EVE, con Solaria o con Iberdrola, y son los que piden muchas de estas autorizaciones. ¿Qué le va a decir el gobierno vasco que no al EVE? ¿De quién es la responsabilidad de esto? ¿Quiénes son los intervinientes? Haría falta una cosa a la que ha hecho referencia antes también Unai. Claridad, transparencia. ¿Quiénes son los titulares? ¿Quiénes son las empresas? No se puede buscar ahí, en tu cuentas en Madrid, SLU, Sociedad Limitada Unipersonal. Luego noticia en el periódico, un ex trabajador de Gamesa va a montar dos parques eólicos. Digo, joder, menudo fenómeno. Yo leo eso y ya pues me mosqueo. Me mosqueo y piensas mal, dices, ¿esto qué? En la normativa catalana pone claramente que se establezca quiénes son y los accionistas de las empresas. O sea, ¿qué poder está detrás de eso? Porque si hacemos una lectura de país también, ¿por qué Madrid dice que no a las inversiones en Talgo de la empresa X húngara? Y nosotros no decimos nada de quién se va a quedar y múltiples utilizaciones de un elemento fundamental desde una perspectiva de país como es quién controla el territorio. Y a nosotros nos quitan el territorio y participamos en la operación. Diría desde esa perspectiva, ¿quién es, entre comillas, aunque esto no es una cuestión ideológica solo, quién es nacionalista o quién piensa de una autonomista, etcétera, si resulta que niega el control, menos mal que ya lo quita, niegan el control de aquellas instituciones o entes que van a controlar el territorio, que hacen unos contratos privados donde con el particular luego con ese territorio van a hacer lo que quieran. Con sus límites pueden ser, pero un control efectivo sobre el territorio. Yo, la verdad es que no acabo de sorprenderme, que cada vez que pienso más en estas cosas me sorprendo y me escandalizo un poco más. Y quiero decir una cosa solo, antes de que se me olvide, ha dicho Mila una cosa, y es cierta, la renuncia a vida familiar, etcétera, o al ocio. Para mí esto es ocio. Porque participar, hablar, trasladar, saber de qué va esto, que no nos tomen el pelo, que no me tomen el pelo. Yo no puedo estar viendo la peli de Netflix. No puedo. Porque participar, combatir, estar en la pelea, saber qué nos mandan, por qué nos mandan, e intervenir en eso, es fundamental para estar vivos y vivas. Y a mí eso no me afecta a mi ocio. Cambio todos los programas de televisión por cualquier acto de Gorbeiako Herri Unibertsitatea. Y lo digo de corazón. Bueno, nik uste dut hitz horiekin, hitz paregabeak dira, honi ja amaiera emateko, ze pixka ja nahiko berandu gabiltz, eta eskertu nahiko nizueke guztioi, hemen izateagatik, adi egoteagatik, eta, tenéis ahí el vídeo para lo que decía, para digerirlo, esa parte que no entendí, lo voy a volver a poner otra vez, los 5 minutos que dijo Iñaki no sé qué, que por qué esto era ilegal, o por qué no sé qué. Bueno, pues quizás hay que volver a
a escucharlo, a verlo, animaros a difundirlo, a difundir las ideas de aquí para el debate, ¿vale? Como hemos dicho, no tenemos la verdad absoluta, ni mucho menos. Hay cosas en las que incluso podemos estar equivocados o creemos que no, pero siempre cabe la duda, y desde la academia también esa humildad de decir, no tenemos la verdad, no tenemos la solución, pero queremos contribuir al debate para encontrarla con la mayor adhesión y formación y conocimiento posible. Y pues ya está, eskerrik asko guztiei, asteburu ona pasa, eta Gorbeialdeko Herri Unibertsitateko hurrengo ekitaldietara gonbidatuta zaudete, bai? Adi egon.